Vamos a hablar sobre la salud y la educación en Oman. En cuanto a la salud, en la actualidad los servicios sanitarios son gratuitos y los esfuerzos gubernamentales en este terreno han permitido reducir la elevada incidencia de la tuberculosis y el tracoma y la tosferina que se registraban antes de la década de los 70. La infraestructura sanitaria del país comprende 47 hospitales, 94 centros preventivos, 5 centros móviles en área rural y 3 maternidades. Sin embargo, las condiciones siguen siendo precarias. Oman no cuenta todavía con un sistema de seguridad social. La mortalidad infantil es muy alta y la malaria siguen azotando a la población. De ahí viene la baja expectativa de. Sin embargo, no existe tal riesgo en todo el país acerca de la malaria. Los casos de malaria han aumentado en el país de 898 en el año 2009 a 2.051 en el año 2012. El 98,9% de ellos eran importados, excepto 22 que fueron autóctonos. Esto quiere decir que no tienen historia de viaje previo. Los casos autóctonos hacen pensar en un reservorio local que la infección en el país. La situación podría ser similar a la de Grecia, donde los trabajadores inmigrantes comenzaron una gran transmisión local limitada de la malaria. Es necesaria una detección activa de casos en el país, sobre todo en población inmigrante, así como la realización de estudios etmológicos en población de mosquitos. En cuanto a las enfermedades prevalentes se encuentra el VIH-Sida, también encontramos la tuberculosis, en la cual debemos tener en cuenta que los viajeros tengan una estancia de más de 3 meses en la que deben realizarse un test de Mantoux antes de la salida del país. En cuanto a las enfermedades transmitidas por agua de alimentos, se encuentra la diarrea del viajero, en la cual se ve que la distribución del agua no siempre es segura debido a su gran contaminación. También encontramos la fiebre tifoidea, la brucelosis, en la cual es una de las principales enfermedades infecciosas zoonóticas de Omán. Se limita principalmente a la parte del sur del país, en la que la gobernación de Dhofar, aunque se han producido brotes en otras zonas del país, un estudio de 1895 reveló una prevalencia de la brucelosis del 8% en los camellos, un 6,4% en cabras y ovejas, y el 3,3% en bovinos. En cuanto a las enfermedades que son transmitidas por insectos, está el dengue, la leishmaniosis, la enfermedad de Lyme y la fiebre hemorrágica. En 1996 se notificó el primer caso de la enfermedad de fiebre hemorrágica en el país. A finales de los años 60, la Sultanía de Omán solo contaba con unos pocos profesionales de la salud. Muchas personas tenían que viajar hasta 4 días para acudir al hospital, donde ya habrían cientos de pacientes esperando en la fila para que uno de los pocos doctores los viera en el país, muchos de los cuales eran expatriados. Todo esto ha cambiado en menos de una generación gracias a los ingresos procedentes del petróleo que hay en el país. Oman ha invertido constantemente en un Servicio Nacional de Salud y ha mantenido dicha inversión a lo largo del tiempo. Actualmente existe una red de 180 centros de salud locales, de distrito y regionales, en los que trabajan 5.000 profesionales de la salud que prestan atención sanitaria a la gran mayoría de los 2,2 millones de ciudadanos en Oman, y cuya cobertura se está ampliando ahora a los residentes extranjeros. Más del 98% de los nacimientos en Omán son atendidos por personal capacitado y más del 98% de los lactantes están completamente inmunizados. La esperanza de vida al nacer, que era inferior a 60 años hacia finales de los años 70, ahora es de aproximadamente 74 años. La tasa de mortalidad de menores de 5 años ha descendido nada menos que un 94%. El sistema de atención primaria de salud se basa en el wilayat o distrito, la unidad de administración local más cercana a la comunidad. El papel central de la labor sanitaria de la comunidad para un enfoque de atención primaria de salud quedó plenamente contemplado en el Programa Internacional de la Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud y sus estados miembros recogidos en la Declaración de Alma-Ata en 1978, en virtud del Plan Quinquenal de Salud para el periodo 2006 al 2010, el objetivo de la Sultanía es garantizar que el 100% de la población sea atendido por los centros de salud y los equipos sanitarios móviles.
Para entonces, el objetivo es garantizar que el 90% de personal hable árabe, incluidos los médicos y los enfermeros. Todos los centros de atención primaria de salud han de estar dotados. El objetivo también es perfeccionar el sistema de remisión de los hospitales mediante una delimitación clara de las áreas de influencia, al tiempo que el archivo de historias clínicas ha de digitalizarse en el 75% de los centros de atención primaria de salud para facilitar una atención continua. Los logros de la atención primaria de salud de Oman figuran en el informe sobre salud en el mundo. La atención primaria de salud es más necesaria que en cuanto a la tasa de mortalidad infantil, de cada 1000 nacidos hay 16,88 muertes. La esperanza de vida al nacer en total de la población es de 74,16 años. En cuanto a los hombres, 74,87 años y las mujeres 76,55 años. La tasa de analfabetismo total de la población es de 75,8%. En cuanto a los hombres es del 83,1% y las mujeres un 62,7%. En cuanto a la educación, esta educación ha experimentado una evolución favorable y aunque no es obligatoria, la asistencia a las escuelas ha crecido considerablemente en la etapa correspondiente a la primaria. Empieza a los 6 años y acaba a los 12. El ciclo siguiente se divide en dos, en el cual es la preparatoria, se demora en 3 años, y el secundario, que se demora otros 3 años. Hay un total de 370 escuelas primarias gubernamentales y 38 privadas, 267 preparatorias y 66 secundarias. La mayoría de los maestros que imparten clases en el país son ciudadanos de otras naciones árabes. En 1976 se abrió una escuela normal con el objeto de formar al profesorado en el propio país. En 1979 empezaron a funcionar estos centros de estudios comerciales y agrícolas. Además existen varios institutos técnicos y religiosos. La única universidad del país, la cual es la Universidad Nacional Sultán Qaboos, entró en funcionamiento en 1986 con una matrícula de 520 alumnos, aunque se espera que esto eleve en los próximos años. Según estadísticas de 1970, el 80% de la población adulta era analfabeta. Tan elevado número impulsó al gobierno a crear centros de educación especial para adultos. En 1988 había 209 de estos centros, a los que asistían 10.625 alumnos. Oman sigue plenamente comprometido con las estrategias que le impone la UNESCO y trabaja en la aplicación de sus estrategias en el país. Oman apoya totalmente la cooperación internacional y espera que en el nuevo programa y presupuesto contribuya a dar vida a los ideales de la UNESCO. Oman otorga gran importancia al programa de educación para todos y se centra especialmente en la educación formal y no formal. Oman también quiere apoyar financieramente las actividades de educación de la UNESCO en África. Este país ha alcanzado los objetivos de Dakar y ha aumentado las tasas de matriculación escolar. Además, Oman presta mucha atención a la escolarización formal, la igualdad de género, la juventud y la disponibilidad de los recursos. La Comisión Nacional en Oman organizó eventos en las áreas de arte y cultura para mejorar la participación de los jóvenes y la sensibilización sobre los diálogos entre la cooperación cultural. Sin embargo, Oman necesita ayuda para continuar con sus esfuerzos. Oman elogia los esfuerzos de la UNESCO y la cooperación entre sectores, ya que la UNESCO debe destacar sus características únicas como centro de reflexión del sistema de las Naciones Unidas. La organización también debe desarrollar sus capacidades para poder llevar a cabo varias intervenciones de emergencia. En cuanto a las inscripciones a la escuela de primaria, está al 93,79% y a las inscripciones de la escuela secundaria está al 83,04%. También podemos hablar de gastos por alumno, según el PIB de capital de Oman. En cuanto a la primaria, el 14,20%, la secundaria el 15,99% y entre la educación superior el 39,60%. Gastos públicos en la educación por parte del gobierno es el 10,95%. Resumiendo todo esto, podemos ver que la salud en Oman
ha mejorado demasiado. Se ve que es muy buena y tenemos altos datos y favorables ganancias en cuanto a esto. En cuanto a la educación, también es muy favorable, aunque haya mucha tasa de alfabetismo. En esta educación podemos ver que se estudia español, inglés y varios idiomas árabes y también indios.